Hola, mi nombre es Eduardo González Martín del Campo y yo voy a presentar sobre los antecedentes de la neurocirugía en México prehispánico para la clase de principios de neuroanatomía y neurofisiología. Bueno, primero que nada, es muy importante hablar un poco sobre los antecedentes globales, debido a que mientras que México no es el único que hacía trepanaciones en tiempos prehistóricos, sí fuimos los primeros en hacerlos, o al menos de los que tenemos pues recuentos y tenemos evidencias que fueron más tempranas. Como podemos ver en este mapa, realmente las trepanaciones y sistemas quirúrgicos se han hecho a partir de todo el mundo. Tenemos en México, principalmente en el centro, también tenemos en Yucatán, tenemos mucho en Sudamérica, lo que sería Colombia, Perú, también tenemos en Estados Unidos, Canadá, y realmente tenemos una densidad muy grande en lo que vendría siendo Europa, Italia, España y Francia. También tenemos algunos en Rusia y en Oceanía, pero pues mi presentación se va a enfocar principalmente a los aztecas y Mesoamérica. Bueno, aquí tenemos una tabla que nos va a decir, pues está muy bien resumida, nos va a hablar principalmente de no solo de dónde se hacían estas trepanaciones, sino de los porcentajes de supervivencia, los que presentaban algún tipo de curación, que es representante de que el paciente sobrevivió dicha trepanación, y pues obviamente los pacientes que no tuvieron ningún tipo de curación, porque al fin y al cabo una neurocirugía no es algo muy fácil de hacer, y en tiempos prehistóricos pues no se tenían muchas técnicas adecuadas como las que tenemos ahora, que incluso en estos momentos no es completamente segura. Bueno, primero que nada es importante entender por qué se hacían. Principalmente hay dos razones que se han identificado muy bien. Tenemos las razones que son terapéuticas, que realmente se hacían pues de una cierta manera muy, podríamos decir que es instintiva. Por ejemplo, en casos de traumatismos, que un paciente presentara algún tipo de tumoración, pues era fácil, se entiende, que el paciente sintiera que tenía algo de más en el cerebro, lo que sentía una presión. Incluso se vieron algunos rastros dentro de pacientes que tenían hidrocefalia, y pues el pensamiento lógico fue: si tiene de más en el cerebro, pues vamos a retirarle y se puede drenar. Es un pensamiento bastante lógico para esos tiempos. Y el otro motivo vendrían siendo pues motivos religiosos. Se ha visto mucho de que se ocupaba para hacer ciertos talismanes o ofrendas, en el cual el pedazo del cráneo o del cerebro removido pues se ocupaban con propósitos rituales, como ofrendas o simplemente sistemas de protección dentro de la teología de estos individuos. Bueno, las técnicas de trepanación. Especialmente en Mesoamérica no se ocupaban mucho los metales. Era extraño encontrar realmente herramientas que estuvieran conformadas de algún tipo de metal, y ocupaban principalmente lo que es la obsidiana. La obsidiana es un cristal volcánico. Al ser un cristal como el vidrio, pues realmente es bastante filoso y también permite una cierta resistencia. Ahora, las técnicas que se ocupaban eran principalmente la trepanación por medio de taladros. Se podía hacer cincelado y se podía hacer una técnica de cortes, como podría ser el caso de este. Debido a la forma, que es más cuadrada, lo que se asume es de que se tomaba el objeto filoso y se hacían cuatro pues, rayas, simplemente marcando como un trazo, y ahí se iba rebajando poco a poco, poco a poco, hasta que realmente nos daba pues, la capacidad de remover el pedazo, simplemente se rompía por completo. Eso es bastante fácil de ver en el tipo de heridas que se quedan, porque al ser redondas podemos saber que es un trépano, que es un taladro. En este caso, pues sí podemos ver que o fue cincelado o fue por cortes, y pues esas eran las principales, mientras que también habían algunas que eran mixtas, que realmente se quedaban con una sola técnica, y a veces sí implementaban múltiples. Hay casos en los que se puede ver trazos de daño, tanto de trépanos como de cortes. Ahora, en cuanto a la localización, pues podemos ver que el más prevalente era en la línea media, y pues donde realmente se hacían muchos más eran en el hueso frontal, mientras que se desconoce por qué específicamente en el hueso frontal del cráneo se hacían tantas trepanaciones. Pues es una tendencia que había dentro de las culturas prehispánicas. Ahora, la supervivencia. Esto es un punto pues, bastante importante, debido a que nos va a decir si realmente tenían pues
un tipo de validez en cuanto a su función terapéutica. Principalmente aquí tengo 3 imágenes, las 3 corresponden a una cierta cantidad de tiempo de supervivencia. En este paciente todavía se puede ver las marcas del cincelado que se ocupó, se pueden ver estos rastros que simplemente son líneas que se ve cuando pasaban el instrumento para cortar. En el caso de este paciente no sobrevivió. Es posible que no haya sobrevivido o que haya sido menos de una semana. Ahora, en este paciente podemos ver lo que es el ángulo óseo, que ya comienza a presentar un tipo de remodelación. La remodelación la podemos ver como un tipo de osteoporosis. Esta va a presentarse como granulaciones dentro del hueso y pues realmente debido a el crecimiento esporádico del hueso va a ser pues formas irregulares, como lo podemos ver. En el caso de este paciente sobrevivió alrededor de 2 a 4 semanas y este es el que se ha visto que tiene mejor renovación debido a que, como pueden ver, ya tiene una remodelación bastante pues importante de la trepanación que se le hizo. Se ven todos los bordes ya osteoporóticos y pues todo ya se ven los osteocitos como tal, no se ve liso como en esta primera imagen, lo que nos dice que este sobrevivió alrededor de 12 o más semanas. Y bueno, ahora solo para un poco de resultados y conclusiones. En cuanto a los aztecas, su tasa de supervivencia no era muy alta, debido a que tenían alrededor de un 23 a 30% de supervivencia en cuanto a los cráneos. Se han analizado alrededor de 50, de los cuales, pues sí, como el 20 o 30 presentaban signos de remodelación. Mientras no estoy seguro de cuánto tiempo sobrevivieron cada uno, pues sí te muestra de que siquiera sobrevivieron la cirugía. Hay casos en otras civilizaciones, fuera de los aztecas, de los zapotecos, de los mayas, que realmente tenían unas tasas de supervivencia mucho más elevadas, como podría ser en el caso de algunas civilizaciones peruanas, donde se analizaron alrededor de 500 cráneos y alrededor del 250 presentaban remodelación mayor a 2 semanas, por lo cual tenían una tasa bastante elevada de supervivencia. Y pues solo para las conclusiones, México realmente sí fue de los primeros, bueno, fue la primera civilización, los aztecas fueron la primera civilización que practicaron las trepanaciones y neurocirugías, ya sea por motivos terapéuticos o que sean rituales. Pues sí, tenían una gran prevalencia y tenían una supervivencia relativamente aceptable. Dentro de las personas que recibían estas trepanaciones, eran personas alrededor de 20 a 60 años y predominaban las mujeres por alguna razón que realmente se desconoce. Y pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias y que tenga buen día.